Tener una hora para hablar, contar, escuchar. Una hora entera para estar haciendo sociales. Haciendo Sociales, el programa del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Villa María. Prepara el mate, que ya arrancamos. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando otro Haciendo Sociales aquí, desde Sociales al Aire, este espacio del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales, que jornada a jornada repasa las principales novedades de nuestro instituto. Hoy es jueves y los días jueves son días de voces graduadas, por eso está conmigo Maxi Cam. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, un gustazo reencontrarnos porque veníamos salteados. Veníamos o estabas salteados. vos, o estaba yo. Sí, no nos estábamos encontrando. Pero aquí estamos. Acá estamos de nuevo en un nuevo programa de Haciendo Sociales, voces graduadas. Y hoy, bueno, como siempre, como es costumbre, tenemos otra voz graduada, ya que todos conocemos aquí en la casa. Así que la presentamos, Gaby. Preséntela nomás. Bueno, tenemos a Victoria Hinojosa, que es sociología acá por la uni. Y vamos a estar conversando con ella acerca de... bueno, Vicky, de tu trayectoria en la universidad, tu llegada, anécdotas, militancia, no sé, lo que quieras. Acá hablamos así de lo que sale. De todo un poco. Bueno, bienvenida, Vicky. Gracias por invitarme. ¿Primera vez en este espacio físico? Sí. Bien. Quiero decir que armé las sillas. Ah, es verdad, armamos sillas juntos. Armamos sillas juntos. Es verdad, armamos Así sillas que tome mi juntos. colaboración. El ahí. día de la inauguración. El día de la no, pedo armando sillas. Sí, es verdad, armamos Sí, sillas sí. juntas. Es lo que no se ve. Sí, totalmente. Exactamente. El detrás. Y resistieron, ¿eh? Están muy bien. Nadie se cayó. Nadie. No. Bárbaro. Van. Por eso lo digo, si Sí, no, no lo diría. No diría nada. Escuchame. ¿A usted no le tocó armar sillas? No, por suerte me salvé de esa. No, yo llegué y como me miraron, eran varios Sí, en la sí, mesa y me tuve que quedar ahí un ratito. Después dije, bueno, esto quiere parar el programa. Hiciste y me presencia vine. y Hice presencia. paraste. Hice presencia. Está Carla Bendaño en la producción general de este programa, Gonzalo Gentil en la puesta en el aire de este espacio que hoy, como bien decíamos, transita las novedades de graduados para seguir conociendo historias que transforman desde esta universidad. Y hoy con alguien que no solo es graduada, sino que también es trabajadora de esta universidad. Así que seguramente vamos a ir hablando por todo eso. Pero arrancamos, Maxi, con la pregunta de siempre. Arrancamos con la pregunta de siempre, que es: ¿cómo llegaste a la universidad? ¿Cómo fue esa llegada a la uni? ¿Por qué elegiste la carrera que elegiste? ¿Cómo se dio eso? En realidad es algo que hablo muchísimo en terapia, voy a decirlo, porque no lo tengo tan claro. Bueno, acá tenemos Pero- a Gaby Rolón con nosotros. Pero Cuando soñás... en realidad tuve sociología en el secundario, vamos a decir, yo viví 17 años en una ciudad que es San Pedro de Jujuy, en una provincia que solo tiene una universidad, que queda en la capital, en San Salvador, o sea, no hay otras sedes y demás. Entonces yo me crié en una ciudad donde no había una universidad y de hecho también, mi familia si bien tiene una trayectoria universitaria porque pudieron ir a la universidad, siempre se tuvieron que ir de Jujuy. Claro. Estudiaron en Tucumán, en Salta, en otros lugares, porque, bueno, en una provincia que no había posibilidades o no estaban las carreras que querían estudiar, digamos, que carreras como muy tradicionales también, digamos. Y yo iba a un colegio en el cual, era el único colegio privado que había en la ciudad también, como muy católico, muy conservador, entonces como bueno, las trayectorias ahí de qué carreras elegían, mis compañeros y mis compañeras de secundario eran carreras muy tradicionales, digo, medicina, abogacía, contador y no mucho más que eso. Y yo la verdad es que no tenía muy en claro qué era lo que quería estudiar, entonces fui a un grupo de psicopedagogas que me acompañaron como en ese proceso, digamos, de poder elegir. Y en eso de elegir como carreras de sociales, empecé a ver como otras opciones que no eran las carreras como más tradicionales, y en eso salió sociología, también porque yo tenía sociología como materia en un secundario. Entonces, bueno, empezar a pensar en sociología, empezar a pensar en antropología y demás, fue como todo ahí un cambio.
Yo tuve el privilegio de que por tener una familia que tiene una trayectoria universitaria y demás, siempre estuvieron como muy abiertos de, bueno, ¿qué querés estudiar? O sea, eso siempre estuvo. No había posibilidad de no ir a la universidad. Eso sí, era como, bueno, estudia lo que quieras, Pero algo sí o donde sí. quieras, pero tenés que ir a la universidad, no hay otra posibilidad. No hay otro camino. Entonces, bueno, en eso empecé a buscar como otro camino. Y en sociología, que me gustaba esa materia, me iba bien en esa materia y demás, el tema fue cuando empecé a buscar dónde estaba la carrera. Digo, y ahí aparece la UBA, aparece la UNLP y demás, como lugares que yo, que vivía en una ciudad muy chica, en Jujuy, no me sentía tan cómoda ni tan preparada para irme a Buenos Aires a vivir. Entonces empecé a buscar como otros lugares. Yo conocía Villa María, la ciudad y qué sé yo, como bueno, de haber venido, de conocidos que vivían acá, de haber venido y qué sé yo. Y bueno, vine un verano a conocer la ciudad, a conocer la universidad, y apenas vine dije, yo me voy a venir acá. O sea, fue como, bueno, es como, no sé cómo explicarlo, pero era como, bueno, este es mi lugar, una cosa así. Y nada, me acuerdo de mi mamá y mis tíos como diciendo, te vas a quedar sola, o sea, Acá. hermana, estás a 1200 kilómetros sola con 17 años, digamos, ¿no? Y yo dije, bueno, sí. De hecho, me hicieron un contrato en un departamento por 6 meses, primero, porque se ve que mucha fe no me No había mucha tenía. fe. No había Se va a fe querer ahí. volver. Claro, entonces bueno, después sí fue como cambiando eso, bueno, y algo que a mí me contuvo mucho fue que el primer día del cursillo de ingreso conozco a un grupo de chicas que estaban haciendo el cursillo, que todas habían ido al secundario juntas y que eran todas de Arroyo Cabral. Yo conocí ese grupo y entonces me hice amigas de ellas y todos los fines de semana en el cursillo me iba a Arroyo Cabral, porque si no yo era la única que se Que quedaba claro, en que Villa estabas acá. María. Entonces, bueno, nos íbamos a Arroyo Cabral, qué sé yo, y las familias de ellas me contuvieron un montón, de hecho siguen siendo amigas mías hasta ahora, y eso me sirvió ahí para una contención familiar durante el cursillo, que estuvo buena, digamos, y que yo creo que eso posibilita también una universidad chica, digamos, ¿no? Como esa cercanía, no sé, pero a mí, nada, fue como, nunca dudé. O sea, nunca dudé en irme, nunca dudé de la carrera que había elegido. ¿Te pasó que extrañabas mucho o te adaptaste más o menos rápido, digamos, No, al- me adapté rápido. Extraño creo más ahora que en su momento, digamos. Es como... Creo que eso es porque nos estamos poniendo más grandes. Sí, uno Es una reflexión que tengo Sí, sí, porque sí, totalmente. yo no vengo de tan lejos, pero siento que ahora los fines de semana a veces me pesan más sí. que en otros momentos. Sí. Sí. Por más que uno elige no estar acá. No es una reflexión ya que estábamos Sí, haciendo terapia. sí. Yo lo Totalmente, tiré. sí. Creo que Sí, porque sí, a mí me pasa eso. Los fines de semana, los domingos digo, ay, ¿cómo me iré a comer a casa de mi vieja? Cuando mandan fotos que está toda mi familia junta, digo, ay, Claro. ¿cómo no me El voy a asadito. comer un algo, un Claro. asadito, una lasañita, un locro? Con lo ay? difícil que está ahora para comer asadito. Claro. sí. Entonces como que ahí en esos momentos sí, pero creo que hubo algo de, mi psicólogo dice que hubo mucho de deseo, para mí como un poco de inconsciencia también de lo lejos que estaba, de todo lo que implicaba y demás. Pero bueno, creo que las amistades, los profes, la contención de los profesores en el cursillo de ingreso, de los profes en la carrera, de que sepan tu nombre, de que te pregunten cómo estás, eso humano fue algo que yo creo que sin eso no me hubiera podido terminar, no estaría hoy acá, que es algo que siempre hablo con mis amigas de Jujuy, que se fueron a estudiar, no sé, a la Universidad Nacional de Tucumán, o a la UBA, o a la Universidad de La Plata, y qué sé yo, que de hecho muchas se volvieron o se graduaron, al otro día juntaron sus cosas y se volvieron a Jujuy, porque nunca tuvieron esa contención, o sea, eran un legajo, eran un número, con suerte un apellido y nada más, entonces es como nunca terminaron de hacer un arraigo a ese lugar, digamos. Claro, siempre destacamos eso acá en el programa, que es que, bueno, el tamaño de la universidad, además de las lógicas también que la atraviesan, porque no es solamente una cuestión numérica, pero bueno, esa posibilidad de, bueno, uno conoce los profes te conocen. Yo recuerdo cuando ingresé a estudiar que a lo mejor con algunos profes, qué sé yo, te juntabas a comer algo en la costanera. Es otro el vínculo que, sobre todo si uno viene de tan lejos, yo soy de acá, pero para los que vienen de otro lado. Y creo que es fundamental también porque ahí, o en los lazos, está también
la familia que uno va armando después acá, digamos. Las amistades que se transforman en la familia que uno va haciendo. Y en momentos como el cursillo son, creo que, trascendentales. Sí. O sea, en esa relación, en esos primeros diálogos y demás, ahí surgen, creo, relaciones que a muchos nos conviven hasta hoy. Digo, porque Sí. es el primer contacto, Sí. más allá después de ese costado humano que bien marcan ustedes, muy personal de esta universidad. Esos son los instantes que vos llegás a un Sí. lugar que no conoces a nadie, donde te sentás al lado de alguien con el que empezás a interactuar y quizás hoy es tu mejor amigo, digamos. Sí. Es muy loco eso. De hecho, el primer día de clase, la primer profe que yo tuve fue la Alicia Oliva, que es mi amiga el día de hoy. Y la primer persona a la que yo le pregunté si estaba bien el aula y qué sé yo, es Flor Denis, que es mi amiga hasta el día de hoy. O sea, es como hemos cursado como toda la carrera juntas y todo, y es como re importante. Sobre todo eso, para gente que está tan lejos, es como, no sé, que te inviten un fin de semana a comer a su casa, que puedas hacer la tarea con alguien, que si estás enfermo, no sé, haya alguien que sepa, que vos le digas, che, estoy con fiebre, no sé, esto que lo otro, es como re importante. Y eso, bueno, amigas, montones que han hecho ese rol acá, así que hermoso. Vicky, llegaste finalmente a estudiar esta carrera que Sí. elegiste en esta universidad. ¿Y cómo fue ese primer transitar como estudiante? Fue complicado en el sentido en el que yo no traía como por ahí una base del colegio en el que venía, digamos. Entonces sí veía que había, no sé, compañeros que traían como otras bases de otros colegios, o sea, pibes que habían estudiado en colegios en Córdoba, qué sé yo, como que tenían un debate político mayor, o un conocimiento, no sé, de la historia que era más grande por ahí, más amplio que el que yo traía. Entonces en eso sí me costó, pero siempre hubo como un buen acompañamiento, digamos, de los docentes en ese sentido, como... a mí me sirvieron muchos como los grupos de estudio con otros compañeros y qué sé yo, pero fue al principio en ese sentido complejo. Después uno le va agarrando la mano, digamos, ¿no? Aprende sus métodos de estudio, cuánto tiempo necesita y demás. Y a mí siempre me fue bien en la carrera. Entonces eso creo que fue como algo positivo de decir, bueno, no. Claro, no y viste que es algo también me que se costó hace un tanto. poco como a los ponchazos también, porque Sí. no, por más que te den técnicas, Sí, tal cual. estrategias de no Sí. sé qué, Por más que tengamos estrategia del aprendizaje. No. estrategia del Sí. aprendizaje, Claro. lo hace como para y también es muy singular cada uno cómo Sí. lo Sí. lleva adelante. Bueno, yo con Flor, que es mi amiga, que estudiamos y rendimos todas las materias juntas, desarrollamos colectivamente un método de estudio. Entonces, eso estuvo bueno, porque era como, bueno, leíamos, o sea, ya era como que teníamos el tiempo en el cual nos juntábamos a leer, después hacíamos los resúmenes, compartíamos, era como, bueno, algo como muy colectivo, digamos, las dos hicimos la carrera y estudiamos, es muy loco, porque estudiamos de la misma manera, después hicimos las tesis separadas y seguíamos teniendo los mismos métodos, digamos, cada uno por su lado, pero bueno, eso estuvo bueno. Sí, a mí me ha pasado lo mismo, que yo nunca concebí nada de rendir ni nada, sino siempre es con alguien, Siempre colectivo. Sí. siempre. Sí. Totalmente. ¿Tenemos que hacer una pausa? Tenemos que hacer una pausa. Bueno. Y ya vamos a preguntarle segura a Vicky sobre su militancia también, que es algo que nos gusta preguntar Me aquí a encanta. nosotros. Siempre. Así ¿Qué música eligió? Bueno, todo el repertorio musical lo ha elegido Vicky. ¿Se acuerda qué canciones eligió? Sí, elegí una canción de Lali, Muy bien. Sabe a dónde viene. una Sabe a canción dónde viene. de Susie Shock y una canción de los Chicha. Muy bien. Ay, qué lindo. Tengo ganas de escucharla una tras la otra, pero solo hay que escuchar una. Vamos a arrancar escuchando La de Lali. Lali, que es plástico, ¿no? Sí. Muy buena elección. La estuve coreando en Vélez. Bueno, porque me habían pedido hacer una pausa, por eso lo pedí, pero podemos, si no, seguir con la entrevista, Gon. Por eso estábamos pidiéndola justo ahora. Vamos a escuchar entonces a Lali, que la fui a ver a Vélez. Yo voy la el fuiste- sábado Sí, y ella va el sábado a Córdoba. a la Qué Plaza de la lindo. Música. Sí, showzazo. Dicen que fue una cosa increíble. Épico. La amamos. La amamos. Reina absoluta. La vamos a traer, ya traen músicos. Acá armamos Qué streaming y y la acá sentamos acá. ya vino Pablo Cordero esta semana. Sí, ya se me puede traer contó músicos. Gonza. Sí, bueno, la Listo, tenemos que traer. tenemos que traer Claro. Lali. Sí, A organizamos un algo. paso. Bueno, ¿y Sí. cómo estuvo el show? No le voy a spoilear a Vicky, pero Ah, estuvo muy, bien. muy lindo. Muy lindo. A mí me gustó. Muy conceptual. Me gustó mucho.
Canciones Bien. nuevas, viejas, todo, Sí, sí, sí. todo. Todo el repertorio, viste que eso Completo. es importante. No, bien ordenadito, bien. ¿Cuánto duró? 2 horas 40 duró en Vélez. Ay, Ah, tremendo. Sí, sí. Bueno, eso me Quizás parece el una sábado- genialidad. Sí. Porque viste que por ahí vas a show que en una hora te terminan todas así, me estafaron. 40 minutos te quiero matar. Y bueno, entonces escuchemos Lali. Dale, escuchemos la hora. Dale, vamos con Lali. Salí corriendo sola en la persecución. Está lleno de sombra con delineador. Cara desfiguradas, no vayas a atender cuando el demonio llama. Son vampiros con ropa de diseñador. Entre las luces rojas, besos con alcohol. Les cambia la mirada, no vayas a atender cuando el demonio llama. Vestidos apretados, brillando en la oscuridad. Están cerrando tratos y yo me quiero escapar. Ahora que sueno en la radio me buscan. Ahora que ya lleno estadio les gusta. Son de plástico. Ahora que nunca me caigo se frustran. Ahora que no me lo guardo se asustan. Son de plástico. Porque tengo que darle energía, criatura vacía que quiera mi sol. En el viento una voz que me guía, cuenta fantasía de un mundo mejor. Donde el tiempo a lo falso lo olvida y cae la mentira en los ojos de Dios. Me mantengo alejado de aquello que al final no son lo que dicen que son. Pero rápido, cara plástico, demasiado básico, son robots de Macintosh. Que habrán sentido esas almas que se apagaron, perder su identidad no vale cuánto le pagaron. Ahora que sueno en la radio me buscan. Ahora que ya lleno estadio les gusta. Son de plástico. Ahora que nunca me caigo se frustran. Ahora que no me lo guardo se asustan. Son de plástico. Ahora que sueno en la radio me buscan. Ahora que ya lleno estadio les gusta. Son de plástico. Ahora que nunca me caigo se frustran. Ahora que no me lo guardo se asustan. Son de plástico. Ay, 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 ay. Esta vida la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Sigue de acampe la lucha, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorios, claman por la dignidad. La tierra es de las que luchan, ramita seca tu corazón. Oh yo. Ay, 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 ay. En el sur venden los bosques sin respetar el pehue, prendiendo fuego al paisaje, alambran lagos sin ley. Córdoba inunda o sequía, en la deforestación, las plantaciones de soja, el incendio arrasador. Y canto con
contra Monsanto, ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy. Ay, 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 ay. Te enoja que ahora les niñes no trabajen en Jujuy, que estudien y que cultiven su verdadera raíz. En zona andina y mineras contaminan la ilusión, el agua, la tierra y todo lo que anda a su alrededor. Sin agua muere la vida, ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy. Ay, 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 ay. Secuestran a las mujeres y prostituyen su andar, de pensarlas como objetos de tu placer patriarcal. Niñez durmiendo en la calle con hambre y desolación, y pasas indiferente con miedo y resignación. Son ellas las que peligran, ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy. Ay, 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 ay. Bueno, aquí estamos de regreso luego de ahí un corte musical, como saben que son los cortes que estamos aquí en el campus, compartiendo el espacio. Hemos tenido visitas, entonces nos reacomodamos para continuar ahora de lleno con la charla con Vicky Hinojosa, iba a decir estudiante, graduada de nuestra Universidad Nacional, pero sigue estudiando. Gonza, no la estamos escuchando a Vicky. Ahí está, a ver ahora. Oli. Perfecto, ahora sí. Decía que sigue estudiando, eso Sí, me dijo al micrófono. Maxi, hemos hablado de cómo llegó a estudiar sociología, de esos primeros años, y ahora por dónde seguimos. Bueno, ya nos va a contar qué sigue estudiando y qué está haciendo ahora, pero antes, para seguir un poco la cronología, nos contó cómo llegó a la universidad de un pueblito chiquito de Jujuy. Y bueno, llegaste acá, te había preguntado Gaby cómo fue transitar como estudiante, y siempre preguntamos si tuviste alguna experiencia de militancia, de participación política en la universidad. Tuve, sí. Creo que, bueno, por ahí en las carreras de sociales, viste, sobre todo en un momento político del país donde la militancia juvenil estaba como muy en auge. O sea, yo entré a la universidad en el 2011. Y en el 2012 aproximadamente, que era una universidad que tenía muchas organizaciones estudiantiles, en la ciudad había muchas organizaciones sociales también, políticas y demás. Y me sumé con varios compañeros a una organización que en ese momento se llamó MAS, Movimiento de Amplios Sociales, que fuimos varios años conducción de centro de estudiantes, y milité muchos años en esa organización hasta 2016, por ahí. Creo que el estallido del Ni Una Menos, justo que ayer estábamos hablando de eso, tuvo que ver, impactó fuertemente en las prácticas políticas, creo que de todos quienes formamos parte de esos espacios, y fundamentalmente de las prácticas que por ahí había en las organizaciones de militancia, ¿no? Digo, de las divisiones de tareas también que había. Digo, nosotras las mujeres estábamos como muy destinadas a hacer los afiches, a atender fotocopiadora, a atender una mesita, a ese tipo de actividades. Y por ahí, digo, la irrupción del Ni Una Menos y el empezar a pensar el feminismo en esas prácticas de militancia generó como, bueno, todo un movimiento adentro de las organizaciones, ¿no? Bueno, y esta organización como, bueno, con el tiempo se diluyó, pero sí milité en todos esos años, y muchas de esas compañeras con las que milité en esa organización
bueno, forman parte de la universidad todavía de alguna manera, nos seguimos encontrando y fundamentalmente nos encontramos en la militancia feminista, digamos. Nos encontramos en la Asamblea Transfeminista, en las marchas, en un montón de lugares. Creo que ninguna de las personas o la gran mayoría de las personas que militó en ese momento, creo que logramos como un arraigo a la universidad, por así decirlo de alguna manera, que nos hacen que sigamos involucrados, digamos, ¿no? Me parece interesante, Vicky, lo que decís, porque nosotros con Maxi, e incluso lo hemos hecho también la semana pasada con quienes pasaron por acá, Maxi, y continuamos esta línea de ir trazando el recorrido de la militancia estudiantil, de los centros de estudiantes. Habíamos ido marcando distintas banderas, distintas cuestiones que nos atravesaron. Algunos fuimos contemporáneos, ¿no? En el cursado en esta universidad. Y recuerdo que habíamos marcado hasta acá cómo hay una generación de militantes marcadas por las tomas universitarias, Sí. otras por los movimientos de amplia participación, otra mucho más reciente con lo que es hoy la militancia post-pandemia. Sí. Pero me parece muy valedero traerlo del Ni Una Menos porque... es cierto, ¿no? Si nos detenemos a pensar, en ese momento hubo un algo ahí que cambió también en la militancia, no solo en la militancia estudiantil, pero hoy estamos hablando de eso, Sí. en la militancia estudiantil, porque es verdad que lo transitamos como estudiantes en ese momento. Había una explosión de organizaciones, una disputa por la conducción del Centro de Estudiantes Sociales. El MAS fue mucho tiempo protagonista de eso, pero después de esa época algo cambió y me parece que es valedero que algunos años después, como alguien que lo integró, pueda ponerlo en palabras. Creo que es importante también a nuestra historia. Sí, totalmente. Además que, digo, bueno, obviamente más allá del impacto individual que tiene la trayectoria individual determinados hechos políticos, como decía Vicky, cómo la cuestión del feminismo atravesó todas las prácticas. Digo, y que sigue sucediendo, aunque sea desde una reacción conservadora desde el gobierno o reaccionaria, Sí. también, digamos, hoy no se puede pensar, me parece, digo, no se puede pensar casi ningún hecho social o no se puede pensar la política sin pensar algo del feminismo o sin escuchar la crítica feminista, digamos, el posicionamiento feminista. ¿Cómo ves, Vicky, saltamos un poco a la coyuntura, la actualidad en ese sentido? Complicada. Muy complicada, de hecho ayer lo hablamos un poco con el Gaby también y en medios que hemos estado con algunas compañeras como reflexionando. Tuviste de en el gira marco- mediática esta semana. Tengo que ir. Pero tuviste de gira mediática. Estuve muy famosa. Pero sí, está complicada en realidad, pero yo creo que hay algo que a 10 años del Ni Una Menos, creo que hay algo que tenemos que poner en valor el movimiento feminista. Fundamentalmente en este país que tiene como esa trayectoria y esa práctica política de salir a las calles, ¿no? de la marcha, del espacio público. Creo que nosotras pudimos retomar esa trayectoria y volverla una irrupción política y constante, ¿no? Digo, porque yo pensaba, y digo, en esta ciudad sobre todo, hace 10 años que hacemos esto. O sea, yo lo pienso, yo tengo 30 años, 32, hace 10 años que 2 veces al año, digo, para el 8M, para el Ni Una Menos, me junto en asamblea con mis compañeras, nos dividimos tareas, nos formamos en comisiones, salimos a las calles, ocupamos los medios de comunicación de la ciudad. Digo, hay como ya hay una sistematización de esa práctica política, digamos, para estas fechas y hay como una división de tareas. Digo, hay compañeras de las artes que se dedican a las intervenciones, hay compañeras que nos dedicamos a dar notas, hay compañeras que se dedican a escribir una gacetilla. Hay una práctica política y también creo que lo que hemos logrado hacer desde el feminismo es como una pedagogía. Esto que vos decís, como bueno, es imposible pensar muchas cosas de nuestra cotidianidad o de la política o de nuestras prácticas sin el feminismo. Yo creo que eso es algo pedagógico que ha logrado hacer el feminismo en estos 10 años y que solo se dan con una constancia, ¿no? Pero sí creo que algo que a nosotras particularmente nos está costando hacer en una ciudad como Villa María, o también a las compañeras de Córdoba Capital, por ahí les está costando también, no así en Buenos Aires, por eso la marcha de ayer, es poder articular, ¿no? Es como que estamos en un momento donde la militancia, la práctica política está como desarmada,
estamos todos como muy cansados, muy desmotivados, es como que sentís que haces y del otro lado se destruye, es como que es muy difícil sentir que algo de lo que haces militantemente surge, un efecto positivo, digamos, entonces eso desmotiva. Y en ese sentido sí estamos como cansados o desmotivadas, porque también es como, yo a veces me inflo los ovarios y digo, hace 10 años que estamos haciendo esto, digamos, y por ahí nos vemos las mismas caras y es como, bueno, ¿qué onda? Pero también es como que creo que tenemos que sentirnos como muy orgullosas de, a pesar de todos los contextos y de todos los gobiernos que han pasado y de momentos mejores y de momentos peores, y creo que este es sin lugar a dudas el peor desde el 2015, hay como una constancia, digo, no vamos a dejar de hacer esto, no vamos a dejar de organizarnos, no vamos a dejar de sostener una asamblea que sostenemos hace 10 años, no vamos a dejar de reunirnos, ni de posicionarnos cada vez que pasa algo, ni de acompañar a las personas en situación de violencia, digo, adentro de la universidad o afuera, digo, estamos como muy dispuestas a poder poner el cuerpo en sostener lo que el Estado no está haciendo, digamos. Y eso me parece que es como muy valorable, pero sí hay una crueldad en este momento muy compleja, ¿no? Hay como una precarización de las vidas de todos, y hay también algo que se corrió del límite del comentario, digo, las redes sociales son un espacio durísimo, digo, a mí me pasó, se lo comentaba ayer a los chicos para el 8M, que nunca leo los comentarios, ni me escucho después en las notas que doy, ni nada de eso, pero me pasó de leer algunas en el 8M y de ver cómo decían, esta es fulana de tal, trabaja en tal lado, ¿por qué no la vamos a esperar afuera del trabajo? ¿Por qué no? Esta tiene un hijo, o esta se merece una buena violada, es fulana de tal, como ver mi nombre, ver el nombre de compañera, las direcciones de las casas, como cosas así en medios de comunicación, eso me impactó un montón. Muchísimo. Digo, porque Tremendo. a veces es algo que uno piensa que le pasa a otra, y después es como, bueno, algo que te pasa por el cuerpo, ¿viste? Y yo lo comentaba, no sé, con mi vieja o con mi novio, qué sé yo. Y, ¿viste? El resto te mira como diciendo, che, no está bueno. No, claro. ¿Viste? Es como... Entonces, es como lógico que si está pasando eso, haya personas que dicen, che, yo en esa no me meto, ¿viste? Yo voy a la marcha. O incluso compañeros que han dejado de ir a marchar por miedo, por lo que te gritan, por lo que te pueden llegar a decir, porque te filman, porque te escrachan, porque después cómo volvés al laburo, o por tu grupo de amigos las cosas que te pueden llegar a decir, o por la familia. Digo, es un momento complicado también, sí. Sí, es muy complicado. Vicky Corazona, tremenda compañera, dice Marce Pozzi. Ay, la amo. Que Te está amo, mirando, Pozzi. que vino esta semana a este programa también. La amo. Rosario Hinojosa dice, gran Mi militante del madre. feminismo y compañera. Está Mi mirando madre, también. la amo. Bueno, hermosos mensajes que llegan ahí en el chat en vivo en YouTube. Saben que pueden luego recuperar este contenido, así que lo pueden compartir, ver, va a quedar allí en el canal de Sociales al Aire, donde hemos migrado de esta semana las transmisiones en vivo del Instituto de Sociales, para que lo institucional, lo que hace a otros procesos de nuestro instituto, quede en el canal de Sociales UNM. Así que váyanse viniendo para este espacio, que en este canal de YouTube vamos a tener de ahora en más los contenidos audiovisuales. Bueno, para volver al trayecto universitario, contamos lo primero, después hablamos de la militancia estudiantil, trabajo final de grado, ¿cómo perfilaste el cierre de tu carrera? Ahí entra absolutamente Marcela Pozzi. Yo hubo en su momento, año 2019, se aprueba la ley Micaela. Las universidades adhieren a esa ley, que es una ley para capacitaciones de perspectiva de género en las universidades. Y en esta universidad se hace, desde el programa de género y sexualidades, una capacitación que se llamaba Formadoras de Formadores. Y lo daban las compañeras del programa de género, en conjunto con la familia de Micaela, que vino a la universidad para el cierre de esa capacitación. Y bueno, muchos estudiantes, docentes, no docentes, formamos parte de esas capacitaciones. De ahí, Marcela Pozzi me invita a una capacitación que daba la RUGE, que es la red donde se reúnen espacios de género de las universidades nacionales, que está vinculada con el CIN. Y hacemos, en conjunto con algunas compañías de la universidad, con Ro García, Alicia Oliva,
Pía Basia, algunas compañeras, esa capacitación de RUGE que era puntualmente para abordar situaciones de violencia dentro de las universidades. Y ahí, eso fue en el 2021, yo me vinculo y empiezo a formar parte del programa de género y sexualidades de bienestar. Y entonces yo cuando empecé a formar mi tesis ya estaba como muy vinculada a ese espacio, a la militancia feminista y demás. Y mi tesis se trató de una sistematización, a una comparación que hice de las 3 universidades de la provincia de Córdoba, de Universidad de Río Cuarto, UNC y Universidad de Villa María, sobre las políticas de género que se implementaron en esas universidades desde el estallido del 2015, del Ni Una Menos, hasta el 2023. Y ahí, bueno, tenía como diferentes ejes, digo, abordábamos cómo se abordaban las situaciones de violencia en esas universidades, qué políticas de diversidad para la comunidad LGBT había en las universidades, políticas de cuidado, digo, guarderías, lactarios, licencias, y después qué procesos de transversalización de esa perspectiva de género se estaban dando en las universidades. Yo hice como ahí un recorte en el 2023, yo me recibí el 26 de diciembre del 2024, nada, la verdad que fue un proceso de tesis que estuvo bueno. Digo, la Marce Pozzi fue mi directora de tesis y gracias a ella fue como todo mucho más, liviano, por decirlo así, es que el proceso de tesis puede ser liviano, digamos. La ansiedad de esa Navidad. La ansiedad de esa... No, chicos, yo estaba absolutamente tranquila. Lista. Yo estaba... Sí, yo ya... Mi psicólogo me decía, esa tesis ya la rendiste. Qué suerte. Nunca No, estoy porque tan listo de antes. 26, para nada. dijiste. Un 26 de O sea, diciembre. es la semana que uno piensa que ¿qué va a pasar esta semana? Bueno. ¿Viste? Esas entre el 24 y el 31. No Bueno, había nadie en la universidad. no, nadie había en la Nadie. universidad. O sea, había gente ya de vacaciones, Claro. gente tomándose la semana para ir a visitar familia. No, ahí, pero yo Victoria- empecé el 24 diciendo este año me recibo y bueno, Está bien. por unos días, chicos, no. Pero sí. Y la verdad, Agostina Arseno fue mi codirectora de tesis. Y nada, fue un proceso de muchísimo aprendizaje. Muy complejo hacer usar una metodología comparativa sin... Yo no quería como analizar cada una de las universidades como de manera individual, digamos, sino que quería establecer ahí como relaciones, sobre todo relaciones históricas. Hice en mi tesis algo que para mí estuvo buenísimo de aprender a hacer y son las líneas del tiempo. Busqué muchas imágenes de compañeras de las primeras graduadas de las universidades nacionales argentinas, de la UNC, de la Universidad de Río Cuarto. Como que hay un proceso como histórico también hecho ahí, como que yo para investigar desde el 2015 al 2023 como que necesité ver qué había pasado antes en las Antes, universidades nacionales, digamos. Y la verdad que ahí también me ayudó a entender como qué pasó desde el Ni Una Menos en adelante en las universidades. Eso estuvo bueno, porque bueno, en esta universidad, por ejemplo, la primera actividad de género que se hizo fue en el 2014. O sea, había cosas que estaban pasando en las universidades previas al 2015. El impulso del Ni Una Menos fue que muchas de esas políticas, programas, herramientas, equipos se institucionalizaron, ¿no? Como esa salida a las calles o esa militancia feminista, de la que yo en ese momento formaba parte dentro de una organización, como que esa presión hizo que se institucionalizara todo eso en las universidades, que ahora, bueno, en un momento tan complejo estamos intentando sostener, ¿no? Pero en esta universidad yo creo particularmente que hay como una decisión política de acompañamiento y de sostener un espacio tan importante como el programa de género que ya tiene más de 10 años, ¿no? Sí, transversal a toda la comunidad. Justo esta semana cuando vino Marce Pozzi acá, hablábamos de las particularidades de la Secretaría de Bienestar, para enmarcarlo dentro de ese espacio, que muchas veces solemos asociarlos a la relación directa con estudiantes, pero que toda la comunidad universitaria tiene su relación. Incluso ustedes con este espacio salen a la región, van a municipios y demás. Pero digo, yo como trabajador no docente estoy capacitado por la Micaela, por las integrantes del espacio. Y eso también es importante. Y coincido con vos, Vicky, que es la decisión política de una universidad, aún en estos momentos, porque hay espacios que ya no existen,
que este espacio siga existiendo es importantísimo remarcarlo. Sí, y que está muy bueno también, o sea, decirlo esto y demás, porque uno como forma parte como del universo de la uni, es más o menos su ámbito y demás, desconoce a otros, por eso es re bueno también la idea de un trabajo comparativo. Entonces hay muchos espacios que no solo hay un montón, pero hay espacios que se están sosteniendo con un montón de esfuerzo, con laburo, y que uno los naturaliza un poco, y no da cuenta de la importancia de tenerlos. Yo creo que, sobre todo en mi tesis, me costaba mucho como ver esa totalidad, porque siempre era como esa comparación de, a ver, y en la UNBM cómo estamos, ¿viste? Como, claro. Y orgullosamente, como claro, diciendo, le vamos a ganar. Claro, entonces era como, la Marce me guiaba como, bueno, no, veamos esto de una manera más amplia, pero voy a decir orgullosamente que en esta universidad, que es, digo, una universidad la más nueva, digamos, de las 3 en la provincia, contra una universidad que tiene 400 años, que por ahí, hasta en el imaginario social, es una universidad que tiene mucho prestigio, la UNC y demás. Esta universidad tiene, por ejemplo, es la única universidad de la provincia que no solo adhirió a la ley de cupo para que las personas trans ingresen a trabajar, sino que es la única universidad que tiene personas trans trabajando en esta universidad. Digo, por esa ley, ¿no? Juana, quien forma parte del programa de género y sexualidades, entró por esa ley. Somos la única universidad en la provincia que la tiene, y pocas universidades en el país implementan algo así. También en cuanto a, no sé, políticas de cuidado, o, bueno, el protocolo, que lo tenemos desde el 2018. No tenemos nada que envidiarle a otras universidades en cuanto a políticas de género, y eso creo que es algo que uno muchas veces naturaliza o desconoce, pero ese particularmente es un espacio que se sostiene con mucho cuerpo y con mucha cabeza, porque es también nuestro espacio de militancia. Y cuando empezó, sobre todo el año pasado, todo el conflicto con las universidades por parte del gobierno nacional, era como que nosotros sentíamos que nos golpeaban desde muchos lugares, porque le golpeaban a las feministas, golpeaban a las universidades. Entonces estábamos ahí como, bueno, como sin saber mucho qué iba a pasar. Y bueno, y ahora tenemos en claro eso, ¿no? Que hay una definición política en esta universidad de sostener ese lugar, y también hay una definición nuestra, como equipo, desde la Marce, y Pía, Juana, Ro, que somos las compañeras que formamos parte de ese lugar, decir, bueno, esto es nuestro espacio de militancia, lo vamos a sostener, lo vamos a llevar adelante, tenemos mucho construido de qué sentirnos como muy orgullosos en esta universidad, y fundamentalmente eso, vamos a salir, no solamente nos vamos a quedar acá adentro, sino que siempre estamos en contacto con las escuelas dando talleres de ESI, por ejemplo, vamos a municipios a hacer capacitaciones en la Micaela. Hay algo que pasa también con eso, que ante la ausencia de un Estado nacional, ante la ausencia de políticas de género por parte del Estado nacional, los municipios o los gobiernos provinciales antes iban a buscar al Estado nacional capacitaciones, equipos, recursos y demás, y ahora en esa ausencia vienen a las universidades, ¿no? Entonces, nosotras, por ejemplo, el año pasado estuvimos trabajando también con el gobierno de la provincia, con el área de diversidad, con la Secretaría de Diversidad y de Derechos Humanos, y logramos construir a través de una capacitación a municipios un manual que es una herramienta pedagógica para municipios para implementar políticas de género. Entonces es como que también nosotros veíamos que mucho se escribe, mucho hablamos los militantes de una perspectiva de género, pero no tanto de una perspectiva de diversidad. Entonces el desafío para nosotros fue como, bueno, ¿qué es una perspectiva de diversidad? ¿Qué necesitan los municipios? Construir un autodiagnóstico, construir herramientas. Claro, y cómo traducirla en políticas, digamos que no es fácil. Totalmente. Entonces, bueno, estuvimos, por ejemplo, trabajando en eso el año pasado, ahora seguimos trabajando para ver cómo esa herramienta y las capacitaciones del año pasado se pueden llevar a cada uno de los municipios. Capacitaciones en Ley Micaela, digamos, ¿no? Son espacios muy importantes, que es una ley que este gobierno también quiso derogar y quiso eliminar en su momento con la ley de ómnibus la obligatoriedad, que es algo que nosotros debatimos un montón, porque creemos que eso tiene que ser, la gente tiene que llegar ahí a través de una cuestión voluntaria, ¿no? De algo que se le despierte también de un interés por el cual está ahí escuchando y debatiendo eso.
Pero eso, en esta universidad hicimos capacitaciones en todos los claustros. Ahora, por ejemplo, en el marco del Ni Una Menos, a través de una capacitación que nos pidieron los centros de estudiantes, estamos capacitando a las compañeras que están en los centros de estudiantes y a tutores pares con las políticas de género de la universidad, pero fundamentalmente con una derivación responsable, con cómo escuchar cuando llega una situación de violencia. De hecho, mañana hay otro encuentro. Mañana tenemos un encuentro también, fueron 2 en el marco del Ni Una Menos, y siempre estamos como eso, como pensando capacitaciones y demás, pero no solamente para el interior de la universidad, sino en este momento en que las universidades son como importantes, también para los municipios, para las provincias, para las escuelas. Siempre estamos ahí como poniendo el cuerpo con las compañeras, pensando herramientas pedagógicas. Vicky, en esta respuesta también contaste un poco sobre tu presente laboral hoy como graduada. ¿Se transita allí, en ese espacio de la Secretaría de Bienestar? ¿Algo más que quieras contarnos sobre eso? Sí, trabajo también en la Secretaría Académica, en un espacio que es muy importante para esta universidad, que tiene que ver con el vínculo con las escuelas y los colegios, no solo de la ciudad, sino también de Villanueva, de la región. La Secretaría Académica tiene un laburo que es como muy importante, que tiene que ver con brindar capacitaciones, talleres, encuentros. O sea, la universidad va a las escuelas a dar distintos. De hecho, esta semana estuvimos con el profe Tuni, con Tuninetti, en el Rivadavia, dando una capacitación sobre cambio climático, y los chicos estaban como reinteresados en el tema. Con las compañeras de ESI también, del programa de género, damos capacitaciones de ESI en ese entorno. Eso me parece algo central, lo de articular con las escuelas secundarias. Y las escuelas nos están esperando, o sea, Sí, esperan sí. que la universidad vaya. Y también, ahí por ejemplo vienen también a la universidad, hacemos como todo un recorrido, trabajamos mucho en ir a difundir la universidad en ferias también. Hay como todo un trabajo en esa área de difusión de la universidad para que los chicos lleguen, y me parece que eso es muy importante, ¿no? Como que en la universidad no nos quedamos a esperar que los pibes lleguen a la universidad o la conozcan, sino que ir a los pueblos, ir a otras ciudades, ir a otras provincias a difundir la universidad. De hecho, Celina, mi compañera, por ejemplo, va a una feria a Santa Fe mañana. Todo ese trabajo que se hace de ir a invitar a los chicos a que vengan a conocer la universidad, me parece importantísimo. No, porque además esa experiencia cuando uno está, porque por ahí uno se olvida porque hace 1000 años que fue al secundario, pero son... Tampoco tantos. No tantos, como 5 años, un La poco cara. más. Impactan fuertemente en Sí. muchos estudiantes. Sí. En el marco de un programa y demás, dimos unas charlas en unos secundarios respecto de la cuestión de la memoria, Sí. el terrorismo de Estado y demás. Y después estuvo acá una sobreviviente de La Perla, y se vinieron 6 pibes del IPEM, del comercial. Se vinieron solos, agarraron 2 motos y se vinieron los pibes para escuchar el testimonio. Habían quedado muy, muy conmovidos y muy interesados por el tema, por la historia y demás. Y no solo eso, sino que además fue súper interesante porque los pibes estaban interesados, preguntaban y demás, pero claro, preguntaban preguntas más interesantes porque estaban menos cargadas de sentido. Claro. Como podemos decir nosotros, que ya compartimos un cierto sentido común de algunas cosas. Y eso, lejos de revitalizó completamente todo. Bueno, igual contaba eso para decir que Sí. lo importante de ese contacto que vos comentabas con las escuelas. Hoy esta semana fui a un nocturno a difundir algunas actividades que estamos haciendo, y la directora me dice: vos sabés que yo hace muchos años cursé unas materias en ciencias políticas, me dice, y nunca me interesé otra vez, qué sé yo, pero me faltan unos años para jubilarme y yo quiero volver a empezar, yo podría. Y vino esta semana también, nos contactamos con ella como para que retome. Y ahí en la oficina había otra señora que había ido a buscarle el título, que había sido abanderada en el nocturno, y dice: yo la verdad nunca había pensado ni en terminar el secundario, menos en ir a la universidad. Me dice: pero ahora que tengo el título secundario,
Así que nada, me escribió y me dijo, che, mirá, lo hablé con mis hijos, lo hablé con mis nietos, y me dijeron que estaría re bueno volver a empezar, no sé qué. Así que bueno, se va a contactar con los compañeros de obra, va a empezar por ahí, porque le gustan mucho las plantas y demás, así que la Qué conducimos maravilloso, a los compañeros de obra. Pero bueno, sí, tiene toda la intención de... Y eso también es posible porque, o sea, está el sentido de pertenencia que tenemos a lo uni, el orgullo, que es como... vos lo mostrás como si mostrara, no sé, tu casa nueva. Mirá, vení a ver, pasá, entrá, y querés que la gente venga, que sienta lo mismo que sentiste vos. Y eso también se contagia, me parece. O no sé, uno es como... Yo por eso soy re militante de estudiar en la Universidad Nacional de Villa María, ¿no? Yo vengo de una actividad en un secundario y les dije, porque era por el Día del Periodista, que si no estudian comunicación, que estudien lo que quieran, pero que acá está la Universidad Nacional de Villa María. Obvio. Exacto. A mí me parece una locura tener una universidad en tu misma ciudad. Tener esta Esa es una universidad locura. en la misma ciudad. Me Hice parece referencia a eso yo. una locura. Hice referencia a eso porque estaban con otros colegas y dos no éramos de esta ciudad, dos sí, pero yo dije, nosotros estamos viviendo acá porque vinimos a esta universidad, porque nos formamos, ustedes la tienen acá, a más, menos cuadras, pero está acá. O sea, es fundamental eso, aprovecharlo. Sí, te tomás un cole y estás en la universidad. A mí eso de haber nacido en una ciudad donde no había universidad, de hecho se iba a crear la Universidad de las Yungas y este gobierno la dio de baja. Y me parecía como eso, como muy, muy playero tener una universidad así, tan hermosa y tan Así, fantástica. tan hermosa, la mejor de todas. La mejor de todas. Yo peleo mucho con mis amigas de Jujuy y les digo, ustedes me van a disculpar, pero Por favor. esta es la mejor de Por todas. favor, la mejor está acá. Imagínate, tenemos río, tenemos festivales, Todo. tenemos de todo acá. ¿Se de Jujeño? Sí. La universidad la de Jujeño. Imagínate. Bueno, se nos fue el tiempo. ¿Se nos fue el tiempo? Bueno. Sí, y 59 son. Pero tenemos tiempo para irnos con un temita, ¿o no? Sí, claro, eso no pasa nada. Gracias, Vicky, por Ay, eso. gracias Bueno, a y ustedes. somos vecinos, así que puede venir a visitarnos cuando quiera. Pero estoy acá arriba ya. Está acá arriba, sí. En Claro. Con Académica están acá arriba, ¿o no? Sí. Bueno, si cualquier cosa... Me hago un agujerito. un tubo. Un tubo acá por- Mentira, por ahí. Maxi, gracias por otro jueves. Gracias a vos, Gaby, como siempre, y gracias, Vicky. Gracias. Gracias por invitarme y gracias a la UNM por ser tan maravillosa. Así Sí, es. por transformarnos la vida. Sí. ¿Qué tema eligió para cerrar? Creo que nos queda uno de los Chicha, Sí. que es una banda de la villa que los queremos mucho. Y que tiene que ver mucho con el transitar por esta universidad. Sí, Muchísimo. todos han pasado por acá. Sí. Esos músicos maravillosos. Bueno, nos vamos entonces escuchando los Chicha. Saludo fraternalmente a nuestra productora Carla Beldaño, que está a horas de partir a Gracias, Claxo. Carly. Ya tiene un pie en el avión y un las pie acá en la Colombias, radio. Sí, sí, se está la yendo, tierra del café. Se está yendo a Claxo. Ha dejado. Mira qué es esto. Maxi acá dice acordar con Maximiliano Camps. Ya tenemos Ya. pruebas. Sí, pues ya tengo la semana lista acá. O sea, eso es una producción. Mínimo va a traer café, me imagino. Me Para imagino, acá un cafecito, por Sí. lo menos, sí. Así que el mayor de los éxitos, vamos a tener contacto con ella seguramente en estos días, pero quería saludarla, a Gonza también agradecerle. Nos vamos escuchando Madre Chicha y volvemos mañana para aquí seguir haciendo sociales. Chau.